Buenos días, mis hermanos. Para mí es un gozo estar aquí, en medio de tanta gente muy capaz, muy preparada. Y pues como le decía un siervo hace un rato, la escalera y el ascensor ya fue descubierto, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Así que algunas de las cosas que hemos de compartir son sencillamente reiteración de algo que usted ya conoce, y por lo tanto en esta hora hemos de tratar este tema que nos han solicitado bajo un texto que está allí, pero ustedes tienen ahí el bosquejo donde hemos agregado un segmento más. Quiero que me acompañen, por favor, con la lectura de la palabra referencial de Hechos 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Dice el relato sagrado: en aquellos días, y vaya sopesando cada palabra, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Señor, por un día habernos rescatado y en particular habernos puesto de alguna manera u otra en el liderato. Gracias, Señor, porque sin proponérnoslo posiblemente, nos pusiste en un lugar particular, en el cual tenemos gente alrededor a quien mentoreamos, guiamos, asistimos, pero también de quienes aprendemos también. Señor, ayúdanos al compartir estas ideas que puedan, Señor, de alguna manera u otra también forjar nuestra mente o hacernos recordar algunas pautas que debemos tener en el captar a la milicia, al ámbito de la fe, del liderato, a cada hermano, cada hermana de nuestras congregaciones. Señor, te bendecimos, te glorificamos por ello, en el dulce y muy santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la introducción ahí de sus hojas que ustedes tienen, hay un considerando que dice: ante el nuevo desorden mundial. Ahora se habla del orden nuevo mundial, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí que ante el nuevo desorden mundial, del que está haciendo reflejo la economía, la política y hasta la naturaleza, los cristianos debemos actuar. Se necesita líderes de la acción y de la oración, bien forjados, bien formados, que sepan ayudar a regir los destinos de la humanidad. Y hay 3 preguntas. ¿Los tenemos? ¿Quiénes son esos líderes? ¿Están preparados para llevar la esperanza al hombre de hoy y soportar los embates del mal? Sin embargo, generación a generación, Dios se ha valido de líderes para orientar este mundo y darle destino, y sobre todo para guiar a su iglesia por el camino en que Él ha querido llevarla. En esta hora vamos a compartir 4 aspectos muy pertinentes del liderazgo. El primer aspecto tiene que ver con lo que es el panorama del liderazgo.
algo que no vamos a incidir mucho, pero ahí está señalado. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes, ya yendo al texto propiamente, de los peligros del líder. Tercer lugar, el perfil del líder. Y en cuarto lugar, las posibilidades que se dan en el liderazgo. Sin otro preámbulo, ahí está el bosquejo, ¿no es cierto? Y vámonos al primer aspecto, el panorama del liderazgo. Ustedes van a ver ahí una subdivisión, en primer lugar, para considerar lo que hemos llamado el modelo enfermizo. El pastorcentrismo tiene que ver con eso, o sea, todo radica en la actividad eclesial que gira en torno al pastor. El iluminismo, digo que no nos vamos a retener mucho ahí, tiene que ver con que todo el accionar va en función a las imágenes, en función a la manecilla del reloj. Está en función a lo que genera una revelación, una iluminación del líder o del pastor. Tercer lugar, lo que se llama también el caciquismo personal, familiar o grupal, cuando las decisiones siempre, gracias, cuando las decisiones son tomadas por una persona o un grupo de personas que pueden ser de repente hasta familiares, ¿no? Eso es el modelo enfermizo. Hay algo más también, el modelo del culto a la personalidad. No hay sino que entender que esto tiene que ver con el liderazgo de arriba a abajo, ¿no? Cuando se adopta un estilo de verticalidad y muchas veces de desigualdad, ¿no es cierto? Donde le damos tributo a la persona que está arriba en la coordinación y todo lo que implique el liderazgo. En segundo lugar, la dependencia de los misioneros extranjeros, ¿no es cierto? Siempre hay un complejo de inferioridad, quienes no vienen de otros países. Recuerdo que alguien me presentó en un lugar con un pensamiento, me dijo, y ahora con ustedes, dijo ahí la presentación, el predicador internacional, y dijo mi nombre. Yo sabía que lo decía con una segunda intención, y yo le dije, sí, soy internacional, porque internacional viene de inter, del interior, y nacional, porque soy del país. Así que sí, todos somos predicadores internacionales, maestros internacionales. ¿Estamos, hermanos? Para consuelo de muchos que no hemos salido quizás del país, ¿verdad? En tercer lugar, estamos hablando también del ámbito del sensacionalismo. Hoy en el ámbito en el cual nos movemos hay mucho, hermano, de sensacionalismo, apelar a las emociones, a los sentimientos, ¿no es cierto? Y eso genera muchas decisiones, muchas veces superficiales. En cuarto lugar, también el contraste, el racionalismo etéreo, ¿no es cierto? Cuando el énfasis es el mundo frío de las ideas, la razón, y muchas veces hasta desconectadas de la realidad. Hay algo que estamos insistiendo en este tiempo, hermanos, que no queremos solamente pastores o predicadores o maestros de escritorio. Hay una cosa que tengo muy claro, hermano. Dios me llamó a ser pastor. En este tiempo estoy en la dirección del seminario. Pero como ya le hablé a mis autoridades, yo no quiero seguir oliendo a papel. Quiero seguir oliendo a oveja, hermanos. Y por eso nos insertan, a los que estamos en trabajo administrativo, paraeclesial, nos insertan, nos empujan a colocarnos en una iglesia. Estoy actualmente en la iglesia en San Miguel, a cargo del CEBAB Extensión, también alterné con la Academia Bíblica, porque creo, hermano, que eso nos retroalimenta el estar en la casa del Señor con las ovejas y oliendo a ovejas también. ¿Qué le parece, hermano? ¿Sí? Eso es importante. Pero también el figurinazgo. Estoy usando la expresión de los señores Luz Estela Lozada y José Miguel de Angulo. Ellos hicieron un trabajo que le llama el figurinazgo, primero el liderazgo o figurinazgo, dicen ellos, ¿no? Hace un contraste en esta palabra. Nosotros los peruanos usamos la palabra figuretti, ¿no? O sea, la persona que está en función con respecto a su imagen, su popularidad, su fama, de repente hasta su prosperidad material. Bueno, esos detalles también son un peligro, hermanos. Muchísimo, hermanos, tenemos que cuidar de esto del figurinazgo. Yo primero, yo segundo, yo después, y si hay algo, para mí también, ¿no? Esa es la actitud de mucha gente, ¿no es cierto? Pero también hay un tercer elemento, el modelo del profesionalismo
Y hablamos del clericalismo evangélico, es decir, que se excluye a todo lo que es el ámbito del laicado. De personas que de repente no han pasado por una preparación nivel 1, 2 o 3, la desplazamos porque todo lo tiene que hacer el sacerdote, el pastor, más nadie, porque él es el que tiene la revelación, la última palabra, y entonces todos los centramos ahí. Ese es un extremo. Pero también paralelamente, otro elemento es de los líderes especiales o especialistas. Quienes recuerdan sus clases de administración, si usted estudia administración, usted recuerda al padre de la división del trabajo. ¿Te recuerdan? A Frederick Taylor, y luego le siguió Henry Fayol y también Adam Smith. Ellos son los padres, por decir así, de la división del trabajo. ¿Qué era la división del trabajo? Sencillamente que el trabajo, la labor, la especialización iba a generar mayor productividad. Y eso ocurre sí en el ámbito secular, pero sabe, hermano, no necesariamente en el ámbito espiritual. Cuando decimos la labor evangelística lo debe hacer el especialista en evangelismo. En las misiones solamente el especialista en las misiones. Y podemos así desagregar y no le damos oportunidad a quienes de alguna manera u otra también pueden ingresar a esa labor, a ese trabajo y poder descubrir los talentos y dones, no necesariamente porque es especialista en tal o cual ministerio o actividad. Y eso es un peligro también, mis hermanos, porque la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, que la expresión es una expresión oriental que tiene que ver con las alfombras de Medio Oriente, y usted sabe que hay unas alfombras que usted no puede descubrir al revés o al derecho dónde está el revés, porque son tan perfectas, tan hermosas, una simetría extraordinaria, que uno no sabe cuál es el revés y cuál es el derecho. Y entonces así en el ámbito de la fe, el ministerio es una multiforme alfombra para ministrar. Muy bien. Ese es el perfil, no hay nada nuevo bajo el sol, usted lo sabe, y de repente hay más todavía. Pero lo que me interesa en esta hora, mis hermanos, es a la luz del pasaje que hemos leído de Hechos 6, tres situaciones. En primer lugar, los peligros, ya sería el segundo elemento, ¿no? Cuando hablamos de peligros en la obra de Dios, estamos hablando, bueno, y ahí usted tiene los letreros diversos que encontramos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la calle, letreros que nos dicen, ojo, pare, cruce, tren, detente, ¿no es cierto? Y en el ministerio también se da eso. En primer lugar, dice el relato sagrado, que hubo, dice, murmuración. Uno de los peligros así, primeros en el ámbito de la fe, es lo que dice ahí, la murmuración, los deslices verbales. La palabra murmuración, y en todos ustedes tienen ahí la palabra griega, hicimos un análisis textual de todo esto, gongusmos. Viene la palabra refunfuño. Y el gongusmo viene de un prefijo gon. El gon era, ustedes recuerdan, los que conocen la costumbre oriental, es cuando salía el rey a hablar, previo a él salía un esclavo, un sirviente con un tambor muy grande de cuero. Y a ese tambor de cuero con un martillo de madera. Y sonaban ese gong, ese tambor, y sonaba eso. Gong. Disminuía eso, ¿no? Entonces la murmuración tiene que ver con eso, con el gong de que se habla acá, se escucha ahí. Y cuando ya llega a otra fuente, ya llega totalmente distorsionada. Hermano, en el liderazgo, este es un peligro. Me dijo aquel, me lo contó el otro, me dijeron que te cuento la última. Esas son las expresiones, mis hermanos, y que debemos tener mucho cuidado. En mi tierra hay un refrán que dice, no firmes lo que no leas y no afirmes lo que no veas. Tenga cuidado, hermano, con la murmuración. ¿Cuántas cosas se pueden generar? Se encontró en el cuerpo de una persona que se suicidó una nota con solo 2 palabras que decían, ellos dijeron. ¿Qué dijeron? No se sabe, pero le llevó a quitarse la vida, a colgarse de una viga. La murmuración en el ámbito del liderazgo también se da. Se dio en la iglesia del primer siglo y se sigue dando en muchas obras también. En tercer lugar, el segundo peligro, las disputas. La palabra fuerte ahí, griegos contra.
La palabra contra, el ante y pon, que tiene que ver con la rivalidad. Ahora, era una rivalidad, fíjese mis hermanos, en virtud de que cada uno de ellos quería que sus viudas fueran atendidas bien. Y sin querer hicieron diferencias entre la disputa, hermano. Es muy penoso, ¿no es cierto?, que por el trasfondo se pueda tener ojeriza. Yo serví buen tiempo en la iglesia Alianza en Chorrillos. Y usted sabe los que viven por Matelini. Esa urbanización fue formada para gente del ámbito militar. Los militares patrocinaron, por decir así, esa urbanización. Pero de pronto, la iglesia fundada en la avenida Matelini, cuadra 3, llegaba gente de un pueblo joven, San Genaro, otro pueblo joven, Buenos Aires, Tacalá, La Campiña, que son lugares pobres, ¿no?, asentamientos. Y llegaron a la iglesia, mucha gente, y de pronto me percaté de algo, que en el lado de acá estaba la gente de Matelini, y en el lado de allá se sentaba la gente de San Genaro, La Campiña, Tacalá y todo. Y de pronto en algunas actividades salía a relucir el lugar, el trasfondo de donde venía. Hasta que llegó un 31 de diciembre de X años, y dijimos, hermanos, esta noche se rompe eso, hermano, se va a romper. Y nos vamos a mezclar de aquí para allá, de acá para allá. Y no solamente mezclar físicamente, sino aún actos y actitudes que había de personas que de la zona de Matelini con la zona de San Genaro, Tacalá y los lugares de los asentamientos. Hermanos, sin querer, consciente o inconscientemente, se pueden dar ese tipo de cosas, disputas. Pero a la disputa le genera otro elemento, la discriminación. Dice, viudas desatendidas. La palabra ahí desatendida es esta expresión que significa mirar al otro lado. Saber que estás en necesidad, saber que estás en una circunstancia así, pero no me doy por enterado, me voy a otro lado. Las discriminaciones. Tener cuidado también, mis hermanos, porque podemos hacer distingo, diferencia o aún división entre las personas. Y en el liderazgo también se da esta experiencia. Triste, hermano, pero se da también. Y en cuarto lugar, también el versículo 2, segunda parte, dice que dejemos, dice, lo principal, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y el ministerio de la oración. Está hablando del cuarto peligro, de disminuir en las prioridades. Se ha dicho, mis hermanos, que la iglesia es gente, son personas. No solamente cosas, no solamente muebles, no solamente informes, cuadros, presupuesto. Pero de pronto los discípulos se vieron prácticamente absorbidos repartiendo comida, en particular alimentos, y de tal manera que eso les estaba tomando mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor sacrificio. Y lo esencial era que deberían sustentar. A estas cosas debería, ¿no es cierto?, brillar más bien lo que es el ministerio. Y más bien eso brillaba por su ausencia. Ahora, hay un caso concreto. Dentro de los 7, ahí dice en sus notas un caso referencial de Felipe. Fíjese que Felipe era uno de los diáconos, un líder diácono que administraba parte de estas cosas. Pero me llama la atención, y verdad que doy gracias a Dios por Felipe, porque él pudo matizar entre su trabajo administrativo de atender las mesas con su trabajo evangelístico. Quizá el tiempo nos va a ganar, pero Hechos 8:4-8, ustedes saben, quienes conocen el trasfondo, que Felipe fue un evangelista, un predicador de polendas poderoso que movió a la ciudad de Samaria. Recuerdan que hizo milagros, portentos, maravillas, porque ejerció el don de evangelista que el Señor le había dado. Recuerda esa ciudad cómo se movió al punto que habló, dice, a muchas multitudes en Samaria. Pero no solamente estaba acostumbrado a hablar multitudes, Dios sabía su corazón y lo manda un día al desierto para hablarle no a 1000, no a 100, no a 10, sino a una sola persona, al etíope. O sea, era un poderoso evangelista de multitudes, pero también de individuos. Era un administrador, pero también era un ministrador de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, ustedes cuando van a 21:8 de Hechos, van a encontrar que Felipe tenía una familia también muy particular. Tenía hijas que ejercían también el ministerio de predicación de la palabra. ¿Se da cuenta?
Vuelvo a esto, la observación está en que Felipe, uno de los diáconos, uno de los administradores de la casa de Dios, no descuidó su prioridad. Más bien era un administrador, pero a la vez un ministrador de la palabra de Dios. Él juntamente con su familia. Tuve que atender, también estuve ministrando un tiempo en la iglesia donde prácticamente me inicié en el ministerio en Rímac. Llegó un momento en que estuvimos en la construcción. Tenía 6 consistoriales, conmigo 7. Y llegó un momento, mis queridos hermanos, cuando el tiempo de construcción nos absorbía mucho tiempo. Teníamos lo que se llama una asamblea abierta. En cualquier momento yo me reunía con los administradores y prácticamente los viernes de 7 a 9 estaba con ellos. Pero de pronto me percaté de algo, hermanos, que ellos estaban más en el ámbito administrativo, con los cheques, la planilla, los materiales, los albañiles, el capataz, y no estaban haciendo vida de iglesia propiamente. Y recuerdo aquella noche que le digo, hermanos, por favor, este domingo yo quiero verlos en el santuario, pero no solamente en el santuario, quiero verlos a ustedes como anfitriones, como ujieres. En ese tiempo se usaba la palabra ujier. Quiero tenerlos a ustedes en la puerta X, Y, Z, a usted y mi hermano, dando la bienvenida a los hermanos. De los 6, 2 se me revelaron, entre comillas. Me dijeron, pero pastor, de la plana mayor vamos a pasar a ser soldado raso. Así me dijo, de la plana mayor vamos a ser soldado raso. Mire, las 2 personas me doblaban en edad, más que papá pudieran ser hasta mis abuelos. Pero en el nombre y en la autoridad del Señor, dije, sí, mis hermanos, usted va a estar ahí. Ese domingo, mi hermano, claro, estábamos en actividad, pero mis ojos estaban en ellos 2. Y veía cómo saludaba a la gente, ¿no? Para hacerla corta, a la próxima un reporte, hermanos, ¿cómo le fue? Estos 2 rebeldes, hermanos, llorando, me dijeron, pastor, hace mucho tiempo que no le daba la mano a mis hermanos. Por dármela de ejecutivo, por dármela de funcionario de la iglesia, por dármela de administrador de las cosas del Señor, me había olvidado de hacer mi interrelación con mis hermanos. Hace mucho tiempo, pastor, que no estrechaba una mano, y hace mucho tiempo que no recibía también un Dios te bendiga, mi hermano. Que no decía y ni recibía un Dios te bendiga. Hermano, no debemos descuidar nuestra prioridad. La iglesia es gente, son personas, son seres humanos. Usted y yo muchas veces no sabemos cómo llegan a la casa del Señor. Y un Dios te bendiga, hermano, bienvenido, hermano, cómo bendice a esa persona. Amén. Otro peligro, el perfil de líder. Vamos a ver, aún en el pasaje mencionado, algunos elementos que hemos de tomar en cuenta a efecto de reclutar, llamar a las personas que van a servir con nosotros. Dice que convocaron a la multitud. Un primer elemento, hay un par de notas antes de desagregar las cualidades. Dice que convocaron a la multitud. La palabra multitud, fíjese, es gran compañía, pleitos. Los entendidos en el libro de los Hechos van a decir que a estas alturas, en Hechos 6, algunos dicen que la iglesia ya tenía alrededor de 25,000 miembros. Otros más conservadores dicen que por lo menos era 12 a 15,000. Vamos a ser conservadores también, 12 a 15,000. Ahora usted se imagina, hermano, una iglesia de 12 a 15,000 miembros, recién nacida, con todas las implicancias que significa tener o atender a 12,000, 15,000 personas. Obvio que las actividades los habían hipotecado a los discípulos. Obviamente que estaban con una gran cantidad de actividad. Y entonces por eso dice, convocaron a la multitud. Es decir, había un gran remanente de personas. La multitud era muy, muy inmensa. Y en ese contexto llega la segunda idea. Dice, convocaron a la multitud. Y el versículo 3, primera parte, dice, busquen. Uso estas palabras, episkeptomai. Epi que viene de arriba, busquen. La expresión ahí significa, querido hermano, fíjese bien, seleccionen bien y elijan bien. Tiene que ver con
Sí, ahí está la imagen de una lupa. Busquen bien todos los detalles. Cuando uno usa una lupa, ve los más mínimos detalles, ¿de verdad? Y entonces aquí la idea es eso también. No porque es una multitud, por ser muchos están a la mano. No necesariamente, mis hermanos. Cuán por encima del poder, fíjense mis hermanos, y de la influencia se muestran aquí los apóstoles. Quizá un detallito ahí, ¿no? Cómo se despojaron de la dirección de los asuntos temporales en la comunidad cristiana porque tenían una prioridad. La prioridad era proyección y dimensión eterna en lo que estaban haciendo. No se iban a quedar repartiendo alimentos, no se iban a quedar solamente repartiendo frijoles, que está bueno, eso no dice que está mal, está muy bien muchas veces, mis hermanos, pero no olvidar que estamos para dar no solamente el pan que perece, sino el pan que a vida eterna permanece, la cual da el Señor, dice la palabra. Amén. Y entonces ellos lo entendieron, buscad. Y luego cuando ya buscaron, mire, ellos establecen las 6 virtudes para enrolar gente para el ministerio. En primer lugar, que sean hermanos. Buscad pues hermanos. Lo que hemos llamado ahí la prueba de las relaciones. Alguien que sea identificado con la comunidad de los creyentes. Alguien que haya nacido otra vez, haya sido convertido, regenerado, no un mero simpatizante, no un mero creyente, no un mero hincha de Cristo, como vamos a ver luego. Que sea hermano, un adelfo, una persona que realmente haya sido nacido otra vez, que haya experimentado la salvación en Jesucristo. Número 1. Número 2. La prueba de la credibilidad. Ahora, antes de hablar de eso, quizá en la primera secuencia, quiero compartir un detalle. Exacto. Cuando hablamos de que sea un hermano, tuve la oportunidad de atender a un matrimonio fuera del país. El Señor me permitió desde los años 97 hasta el 2006 estar alternando fuera del país. Y trabajaba con parte de mi trabajo fuera era atender a inmigrantes. Como le digo a algunas personas, trabajé con los hindús, los indocumentados. Parte de mi trabajo era trabajar con ellos, ¿sabe? Y el testimonio de uno de ellos, le digo, ¿cómo conociste al Señor? Un matrimonio con el cual alterné. Me dice, pastor, usted no lo va a creer. Me contacté, dicen ellos, con un misionero. Y había una necesidad en un centro de rehabilitación para drogadictos y necesitaban una pareja. Y mire, pastor, mi esposa y yo no éramos creyentes, pero este misionero nos dijo, tal es la necesidad que por favor lo necesito, que aunque se hagan presencia ustedes allá, pero vayan. Y nosotros no éramos, es más, éramos ateos. Éramos ateos, ¿no? Ellos venían del país de Belice, Centroamérica, entonces éramos ateos. Pero este misionero dijo, tal es la necesidad en ese centro de adaptación, que aunque se hagan presencia, vean, vigílenlos. Y fuimos. Y dice que en la primera cita que tuvieron en el centro de readaptación, dijeron, no, este trabajo no es para personas como nosotros. Tenemos que, lo que dice el misionero, aceptar la religión. Y fueron a la casa del misionero, me cuentan, dice, Señor, mire, si nosotros queremos seguir, pero así, ateos, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Y me dijeron que esa noche con el misionero abrieron su corazón y mire, hermano, ya tenían como 6 años en ese centro de readaptación, haciendo un testimonio de bendición. Por eso hago la excepción, que sean hermanos, no solamente curiosos o simpatizantes. Pero en segundo lugar, la prueba de la credibilidad. Dice que tengan buen testimonio. Tienen ahí en sus notas que tengan la capacidad de tener una buena reputación. Está hablando ahí de transparencia. Las 2 imágenes hablan por sí solas. Capacidad y buena reputación para con los de afuera, que hablen bien. Pero también para los de casa, mis hermanos, que sea un líder, una persona que realmente tenga una buena reputación afuera y adentro. Tuve que atender a un matrimonio, a un esposo, mejor dicho. Pastor, mire, él no era creyente.
y me dijo, pastor, yo no sé qué le enseñan a mi esposa allá en la iglesia, pero allá es una santa, pero acá es más, pastor. ¿Cómo usted ve que yo llego a la noche a la casa y encuentro pegado en la refrigerador un papelito que dice, Juancito, caliéntate la comida, regreso, estoy en la iglesia? Yo digo, esa mujer, ¿cuándo y cómo va a ganar a su esposo? Y pues abrió su corazón de algunas cosas domésticas. Y en la iglesia era una líder, pero así, catalogada, una persona catalogada en el ámbito del ministerio, orando, yendo, visitando, pero en su casa, hermanos. Por eso el refrán antiguo, luz en la calle y oscuridad en la casa, no funciona, mis hermanos. Que sea de buen testimonio, que sea una persona que realmente dé testimonio, no con solo palabras, sino con su propia vida, de buen testimonio. Pero en tercer lugar, prueba de credibilidad. Luego viene la prueba de la espiritualidad. Ahora, cuando hablamos de la prueba de la espiritualidad, bueno, es todo un tema lleno del Espíritu Santo, pleros neumáticos. La capacidad de estar colmado del Espíritu Santo. Uno de mis cursos con lo cual hice mi tesis tiene que ver con neumatología. Y bueno, pudiéramos hablar mucho de esto. Pero cuando hablamos de la plenitud o de la llenura del Espíritu Santo, no solamente podemos estar hablando de los dones extraordinarios que puede haber en una persona, sino hay algo fundamental que es la marca o el sello evidente en la gente. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu Santo en esas tres dimensiones. Pablo es el único, hermano, el único que va a hacer teología del testimonio o del fruto del Espíritu Santo. Ya el Señor lo dijo, por el fruto se conocerá. No por los dones, no por los talentos, no por las manifestaciones extraordinarias, no, por el fruto se conocerá. Y Pablo es el único que hace teología del fruto. Él va a decir que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando él dice amor, gozo y paz, está hablando mi relación con Dios, mi relación espiritual, que sea tal evidente mi relación con Dios. Amo a Dios, tengo el gozo de Dios, tengo la paz de Dios, a pesar de que las cosas están enredadas afuera posiblemente. En segundo lugar, un líder que tiene la prueba de la espiritualidad lo va a hacer en relación también con el próximo, con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Esos tres elementos tienen que ver, ya no con Dios, tiene que ver con el prójimo. Tiene que ver con un siervo, una sierva que ejerza paciencia, benignidad, que pueda bendecir a los demás, y bondad, hacer el bien. Parece que es lo mismo, no, benignidad tiene que ver con desear el bien, la bondad tiene que ver con hacer el bien. Y eso tiene que ver con mi próximo, con mi prójimo. Y en tercer lugar, también debo evidenciar mi espiritualidad para conmigo mismo, en el ámbito de mi fe, mansedumbre y templanza. Ya tiene que ver conmigo. Y entonces, si yo quiero enrolar a una persona, tengo que hacer esto. En una de las iglesias, bueno, en el curso que enseño de Neuma, les comparto a los alumnos el test de Houts, que algunos quizás lo han desarrollado, donde usted va a evidenciar, en efecto, en qué dones, qué talentos el Señor le ha dado para poder ministrar. Que eso es muy bueno, pero más allá de los dones, tiene que ver con el fruto. Esa capacidad que va a evidenciar que realmente soy una persona útil para ese servicio al cual el Señor me ha llamado. En cuarto lugar, también debo evidenciar la prueba de la discreción. Dice que tenga lleno de sabiduría, plerosofía, colmado de tino y cordura. Capacidad para discernir lo que es mejor para la gente. Fíjese que no inteligente necesariamente. Sabemos la diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿cierto? La inteligencia es lo que hay en la cabeza. Todo el bagaje informativo, todo el bagaje académico que está aquí en la celdilla del cerebro. La sabiduría tiene que ver con lo que hay en el corazón. Con la inteligencia nos ganamos los frijoles afuera.
Y con la sabiduría nos ganamos el cariño de los demás. Amén. Eso es así. Y entonces cuando dice lleno de sabiduría, dice que debe tener tino, tacto, cordura. Ahora, de esto a veces se adolece. Yo llamo a algunas personas lija. En la iglesia y en algunos lugares, en los trabajos, hay la persona lija. ¿Sabe quién es la persona lija? Raspan lo que tocan, rayan por donde pasan, hermanos. Los pone a trabajar allá, allá se meten en problemas. Los pone a trabajar acá, allá se meten en dificultades. Los pone acá y así. No tienen tino, no tienen tacto para poder ministrar a otros. No olvidar que la iglesia es gente, son personas. Y debemos tener personas así. ¿Cuántas familias, cuántos creyentes nuevos se han ido de la casa del Señor? Porque tenemos a alguien ahí liderando con esta falta de sabiduría, falta de discreción. Algunos dicen, no solamente tino, también tina, dicen. Tino, tacto, y tina, limpieza. ¿No? Limpieza no solo física, no, limpieza también mental, emocional. Que sea una persona con estos criterios. Y queridos hermanos, debemos también tener este requisito para poder enrolar personas. Fíjese que es la filosofía de la iglesia del primer siglo. No es cualquier elemento aquí a que vamos a enrolar. Y en quinto lugar también tenemos la prueba de la laboriosidad. Versículo 3. A quienes encarguemos de este trabajo. Esas dos palabras significan constituir un oficio o aceptar una labor. Capacidad para aceptar cualquier actividad o labor en la que se requiera. Winston Churchill, acabo de leer esto el día martes en un trabajo que estaba haciendo. Él dice, el problema de los hombres de hoy es que quieren ser más importantes que útiles. Anótelo, interesante. El problema de los hombres de hoy, y mujeres también obviamente, de los seres humanos, es que hoy quieren ser más importantes que útiles. Lo recibí con todo lo que implicaba eso, hermano. Me pisó los callos, los juanetes, todo. Y si le está pisando a usted, recíbalo también. Prueba de la laboriosidad. La obra de Dios es trabajo. Va a demandar, queridos hermanos, esfuerzo, compromiso, privaciones. Sí, va a tener sus recompensas y sus goces en el sentido de realización alguna vez. Sí, mis hermanos, pero sabe, no es una vida fácil, no es cómoda, no es una vida relajada. 1000 veces no es eso, es labor, trabajo. Tuve que atender a una persona y en mal momento llegó a donde estuve yo ahí. Me dice, pastor, a ver si hace que mi hijo sea pastor, me dijo. Me sacó de una reunión. Me dice, pastor, un ratito. A ver si hace a mi hijo que sea pastor. Postuló acá, no ingresó, me dijo. Postuló allá, tampoco. A ver si va al seminario y me lo hace pastor. Ay, hermano. Claro, llevó para la casa. Porque le dije que el ministerio no es para fracasados, no es para personas que no tienen nada que hacer. Piensa que el pastorado, el ámbito del ministerio es para, bueno, el que no la hizo afuera, pues lo hace en la iglesia. No, 1000 veces no, prueba de laboriosidad. Yo trabajaba en el ámbito secular 8 horas, marcaba mi tarjeta de entrada, mi tarjeta de salida y se acabó, terminaba mi trabajo. Pero en el pastorado, hermanos, no marcamos tarjeta. A cualquier hora, hermano, las 25 horas del día, usted es pastor, ¿sí? Y los 8 días de la semana y los 13 meses del año. Que de paso es el calendario judío, ¿no? 13 meses. Sí, mis hermanos, la prueba de la laboriosidad. Creo que eso debemos enseñarle a la gente, que no es simplemente un pasarla. Y también finalmente, la prueba de la actitud. Lleno de fe, pleros pisteu, capacidad de ser una persona, y mire los 3 pensamientos, que cree, a la vez confiable y pleno de convicciones espirituales. Voy para la imagen central que está allí.
Una persona que cree, obviamente, tiene que ser una persona creyente, ya lo dijimos hace un rato, que haya nacido otra vez, que acepte las verdades del Señor, de la palabra, sin dudas y sin murmuraciones, que cree. Eso es fe, pisteuo. Pero pisteuo también significa, hermanos, la primera imagen, confiable. Que usted le pueda entregar recursos, dinero, lo que fuere, y no va a birlar, no va a hurtar, no va a tomar lo que no le corresponde. Estamos, una persona confiable, una persona a quien abiertamente uno le puede confiar porque conoce que es un buen mayordomo de los recursos suyos y de los demás también. Hay un refrán muy popular que a veces hay que hacerle un pequeño cambio. El refrán popular dice, en arca abierta el justo peca, dice, ¿verdad? Pero no. Hay una palabrita que hay que insertar. En arca abierta, el justo, si es justo, no peca. Puede estar solo contando el dinero, hermano, y ahí está el ojo que le ve. ¿Verdad? No va a tomar lo que no le corresponde. Eso es pisteuo, eso es fe también. No solamente credulidad intelectual, sino confiable. Es una persona confiable. Pero en tercer lugar, la imagen que está allá, también pisteuo tiene que ver con convicción espiritual. Es decir, es mucho más que fe en el sentido de credulidad. Es la persona que confía y declara, tome nota, que no hay nada imposible para Dios, según Lucas 1:37. Usted ve ahí a alguien que está construyendo, pero detrás de la pared ahí hay alguien que le hace oposición. Pero él, a pesar de eso, sigue adelante. Es el creyente que atesora en su corazón que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. También está registrado en Lucas 18:27. Es la persona que declara como Pablo, ¿no es cierto? Que aún declara, da por hecho lo que aún no ha sido hecho, según Romanos 4:17. Una aclaración, no estoy hablando de la superfe. No estoy hablando de la superfe. Estoy hablando de una persona que tiene convicción para poder hacer porque el Señor así se lo ha puesto. De los 6, otra vez, 2 de mis consistoriales ejercían ese don de fe. ¿En qué sentido? Le decía que estábamos en el ámbito de la construcción. Y a veces, hermano, el saldo era rojo, pero no rojo cualquiera, rojo carmesí. Era un rojo bien acentuado, hermanos, y decíamos, hermano, ¿y cómo vamos a pagar los ladrillos, estos fierros? ¿Cómo vamos a pagar? Y estos dos hermanos me decían, pastor, en el nombre del Señor, hagámoslo, pastor. Hagámoslo, pastor. Hagamos el contrato, y por fe lo vamos a hacer. Era viernes. ¿Quién le dice, hermanos, que el domingo, y no es solo un domingo, varios domingos, cuando llegaba el tiempo de las ofensas, perdón, el tiempo de las ofrendas, entraban cheques de hermanos que nunca entregaban esa cantidad. Y de pronto en ese día domingo entraban llamadas de hermanos que estaban fuera del país. Hermano pastor, por X banco está llegando una ofrenda para la iglesia. Hermano pastor, por Jet Perú está llegando una ofrenda. Y decíamos, Señor, ¿quién les dijo a ellos que estábamos necesitados? Obviamente, ese don de fe ejercido por estos hermanos volcaba estas situaciones, mi hermano. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, no hablamos de ese negativo, no se va a poder hacer. Mira, mi hermano, mira el rojo carmesí que tenemos, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Cuán necesario es tener líderes así, hermanos, dispuestos y disponibles para hacer la tarea del Señor. Amén. Y finalmente, con eso en mente, fíjese, una vez que uno descubre los peligros como lo descubrieron los discípulos, una vez que uno establece el perfil que ellos han establecido para poder tener gente en este ámbito, mire las posibilidades. Versículos 4 y 7. Dice que crecía la palabra del Señor. Exaltación de la palabra de Dios. Cuando lo primero, acontece eso, mis hermanos. Mire quién debe crecer. No el que predica la palabra del Señor. El púlpito, hermano, es un lugar donde hay material radioactivo. El que predica sabe que es un lugar peligroso, hermanos. Hay la tendencia de tener la actitud del pavo real, ¿cierto? Buen mensaje, buen tema, ¿no es cierto? Y
No, el que debe crecer, lo que debe crecer es la palabra del Señor. Eso es. Cuando uno descubre los peligros y establece el perfil, la palabra del Señor, cualquiera que sea el tema, mi hermano, va a crecer, porque es la palabra de Dios la que vive y permanece para siempre. Amén. Pero en segundo lugar, lo segundo que como posibilidad, y dice entonces que los discípulos se multiplican. Extensión en la obra de Dios. Hace un rato dije que debe entrar a la casa del Señor, enrolar personas, no solamente curiosos, simpatizantes, no meros creyentes, ni tampoco hinchas de Cristo, sino, miren lo que dicen ellos, los matetes, los discípulos. La palabra discípulo es prima hermana de la palabra disciplina. Es decir, aquel que se acondiciona, se somete a la disciplina del Señor y de su palabra, de su testimonio. Dice entonces que ellos son los que deben crecer. ¿Por qué no meros creyentes o simpatizantes? ¿Sabe por qué? Porque el creyente superficial o solamente hincha de Cristo abandona la fe al primer obstáculo, da la vuelta y desacredita la fe. Sí o sí. Le acontece a lo mismo que a un hincha de un equipo de fútbol. Cuando gana, hermano. Y cuando pierde, igual. Es que en la iglesia hay también gente con el lema de colaborar nunca, comprometerme jamás. Esos son los hinchas de Cristo. Colaborar nunca, comprometerme jamás. Cuando hablamos de discípulo, hermano, es alguien que está, la palabra recalco, está bajo la disciplina del Señor. Está bajo la norma de aquel que le está supervisando, guiando, orientando y se supedita. No se revela, no se emancipa antes de tiempo, mi hermano. Está allí. Y eso dice que no solamente crecía, dice se multiplicaba. El pletuno significa pletórico, lleno, multiplicado, muchedumbre de gente. Y obviamente, hermano, eran ya 12 a 15 mil personas. Ahí la confirmación de que en ese tiempo la iglesia se estaba no solamente sumando aritméticamente, no geométricamente, crecía, se multiplicaba. Esa es la posibilidad. Y en tercer lugar, dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Extraordinarias conversiones en la obra de Dios. Y ahí tienen la expresión. Queridos hermanos, no es garantía de tener una religión o tener un credo, vestir una indumentaria religiosa para decir que se es creyente, ¿no es cierto?, cristiano, o que se tiene la aprobación del Señor. Hay que tener la experiencia de salvación. Voy cerrando con esto. Estuve compartiendo un domingo a la noche en la iglesia. Al hacer la invitación pasaron algunas personas. Oramos en la plataforma por ellos. Al final lo devolvimos a los asientos. Y uno de ellos se quedó y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Le digo. ¿Me puede dar una entrevista? ¿Cómo no? Martes 3 de la tarde. ¿Estamos? Martes 3 de la tarde. Llegamos al lugar. Lo atendí y lo primero que me dijo: señor, usted no sabe quién soy yo. En efecto, le digo, es la segunda vez que lo veo. Domingo en la noche y ahora. Me dice: yo soy, hace 48 horas, un ex sacerdote. ¿Cómo así? Mire, mi pastor, yo vengo de una familia tradicional aquí de Lima. La familia tradicional de Lima debe haber un médico, un abogado, un militar y un sacerdote. Tengo mi hermano médico, mi hermano abogado, mi hermano militar y yo soy supuestamente el sacerdote. Pero hace 48 horas, recuerdo sus palabras literales que me dijo: todo mi andamiaje teológico se fue al suelo por lo que usted dijo. Yo esa noche compartí de Tomás, pero le cambiamos el título porque Tomás siempre se conoce por Tomás, ver para creer. Esa noche lo cambiamos, dijimos, creer para ver. Y me dice que él seguía la secuencia de lo que estábamos desarrollando esa noche. Y al final, cuando invitamos, este hombre pasa adelante. Me dice: yo en esta hora, hace 24 horas, o sea, por ayer lunes, me dice, yo debería estar en la Universidad San Agustín recibiendo los honores, dos cosas. Los honores como primer alumno de Humanidades y Filosofía y paralelamente mi orden, de la cual pertenecía, o pertenezco,
me daba también mi credencial de sacerdote. Pero ¿sabe? Hace 48 horas mi vida cambió. Yo he sido un Saulo de Tarso, yo he sido un perseguidor de ustedes, pero ahora me he convertido al Señor y obviamente voy a afrontar la situación con mi familia porque ahora soy del Señor. Y mi hermano, a mí me emocionó, me tocó de tal manera ese hecho, que a partir de ahí otras personas fueron también ganadas en ese ámbito, del ámbito religioso. Muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y queridos hermanos, hemos tenido también en la iglesia al cónsul de Israel, al agregado cultural de Israel. Yo le decía, pero este hombre... Y claro, tuvimos cuidado de no decir Jesús, Jesús, sino hablar en el ámbito de Josué o el Mesías, ¿no es cierto? Y ese hombre también fue... Dice, interesante cómo ustedes aman a Israel y aman al Dios de Israel. Y al final de su palabra fue, por poco y me persuaden a ser cristiano. Queridos hermanos, Dios tiene mucho para nosotros como hijos del Señor. Si usted descubre los peligros, si usted descubre qué perfil le puede dar a la personalidad de los que van a servir, estas son las posibilidades que se pueden dar en la obra de Dios. Ahí hay una ventana, quizás es para otro tema, pero ya que está ahí, póngala, mi hermano. Ahí el resumen, el panorama, el peligro, el perfil, posibilidades. Pero también quería compartir eso. Al final, si usted quiere, todo está ahí en una fábula aplicativa. También en el orden de liderazgo. La asamblea en la carpintería. No sé si algunos lo vieron alguna vez, pero ahí está. ¿No? Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar unas diferencias entre ellas. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió también que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle mucha vuelta para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, ya que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició el trabajo. Tomó y utilizó el martillo, el tornillo, la lija y el metro. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, sin ninguna alusión personal, el serrucho, y dijo, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Y esto es lo que nos hace valiosos. Así que ya no pensemos en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un solo cuerpo y un solo equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos y en armonía. Conclusión. En todo lugar, y en particular en la iglesia del Señor como cuerpo, estamos no para competir, mi hermano, ni para compararnos, sino para complementar el trabajo de cada uno. Por eso nos equipó el Señor con estas dádivas para servirle con eficacia, excelencia y por amor a su obra en esta tierra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.